Así que tienen la razón. Si la Procuraduría nos está advirtiendo que dentro de estos tipos hay quienes han incumplido. Sí, gobernador, pero estos señores tuvieron la argucia de meterse ahora no como empresa, sino como fundación. Y las fundaciones funcionan distinto a las empresas y tienen una normatividad distinta a las empresas. Contra la lógica, gobernador, no hay cómo defendernos en lo jurídico. Lo jurídico está mal, sí, pero es lo jurídico. Pero si estos tipos se van a llevar 30 y pico mil millones de pesos y ahora se convirtieron en fundación, los negociantes con el alimento de nuestros niños y niñas, que es a veces lo único que tienen en el campo nuestra gente, los mandan al colegio no para que estudien, sino para que puedan comer algo. Los negociantes del programa de alimentación escolar ahora se convirtieron en fundación, es decir, eran la Madre Teresa de Calcuta preocupados porque les llegue el alimento a nuestros niños. Eso es insoportable. Entonces, ¿qué pasó? Me quedé al lado de la Procuraduría como gobernador y le pedí al equipo que empiece a actuar y a preparar una defensa. Mire, me renunció el jefe jurídico de la gobernación del departamento. Me renunció el jefe de contratación de la gobernación del departamento. Me renunció el subsecretario de Educación. Y no encontré un abogado ni siquiera recién graduado que nos acompañe en la defensa jurídica de eso, porque no existía. Se me desbarató el comité de contratación. Terminé solo como gobernador. Recuerdo que se pasó la hora, la medianoche, y empecé cumpleaños. Y a las 3 de la mañana solo, en un auditorio donde estaban los interesados, leyendo la declaratoria de desierta de esa licitación. Al lado de la Procuraduría, solo. El abogado del consorcio le dio la palabra y dijo: feliz cumpleaños, gobernador, se le viene una demanda penal. Usted va a responder ante la fiscalía por esto. Pues mis amigos, terminamos 3 meses de diálogo con la Procuraduría y nos tocó comprender que el sistema jurídico en Colombia les da esa potestad a las fundaciones. Y tuvimos que entregarle semejante licitación, la más grande, de más de 30.000 millones de pesos, a esos tipos que dentro del consorcio tenían a unos que habían incumplido en otras regiones del país. Contra toda lógica. Entonces, lo primero que quiero advertirles a ustedes es que este país es la sociedad más desigual de Sudamérica y una de las sociedades más desiguales del planeta, la quinta. Esto para intentar abrir un poco el espectro y decir, ojo, no es que a nosotros nos toca estudiar y basarnos en lo que tenemos y entonces nos metemos en la ley, en el parágrafo, en el inciso, en el numeral, como si este país estuviera bien. O sea, el primer llamado que quiero hacer es que si algo hay que hacer es cambiar esto. Ahora, yo entiendo que el objetivo de la clase sea, bueno, venga, pero es que entonces, de acuerdo a la normatividad y cómo funcionan las políticas públicas, ¿qué hacemos? Bueno, listo. Pero pues, lo primero es que no pueden cortarnos la mirada. Es decir, aquí tenemos que levantar la cabeza, prender las luces en alto, ser capaces de ver qué es lo que está ocurriendo en este país y cambiar lo que está ocurriendo. No puede ser normal que unos tipos con sus argucias jurídicas se vuelvan fundación y se lleven la plata de los niños, sabiendo todos que se la están robando, y nos toca respetarlo y cumplirlo porque ahí está el peso de la norma y de la ley. Pues hay que cambiar la norma y la ley. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, dicho esto, con el marco de las dos cosas insoportables de lo público, el tiempo no obedece a la necesidad de nuestra gente. Y dos, lo público queda maniatado a los intereses de sus privados. Cuando hablamos de los derechos de nuestra gente y más de los derechos prioritarios de nuestros niños y niñas. Tengo que advertir, pues, que el ejercicio de lo público se convierte en una cuestión de expertos, en una cosa de personas que saben cómo hacerlo, cómo tejerlo, sí, ya en la minucia, ¿no? Ya abandonamos lo de la luz grande y ahora nos tocó ser, qué sé yo, reparadores de relojería, ¿no? Entonces lo que toca hacer aquí y el amigo en tal ministerio y el otro en esta cosa para que nos ayude a acelerar esta vaina, y allí se teje todo lo que debería rechazar la sociedad colombiana en materia de digamos, la aprobación de proyectos. Les digo más, proyectos que deberían ser prioritarios para este país quedan relegados. Nosotros nos inventamos un proyecto que se llamó Cátedra Futuro, porque hicimos nuestra Secretaría de TIC, Innovación y Gobierno Abierto, al lado de nuestra Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2 pilares claves de nuestro gobierno. Los hicimos en Nariño.
La política pública de innovación no salió ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali, ni en Barranquilla. No, salió en Nariño y lo hicimos nosotros. ¿Qué nos pasó con Cátedra Futuro? Que queríamos que esa Cátedra Futuro llegue a todas las instituciones educativas de Nariño. Y para eso necesitábamos 20.000 millones de pesos, que no teníamos de recursos propios. Necesitábamos buscar de regalías esos recursos. Y empezó la discusión con el Ministerio de Educación, que ya tiene una oficina de innovación, y nunca entendió lo que significa Cátedra Futuro. Cátedra Futuro es la posibilidad de que nuestros niños y niñas no solo aprendan historia, sino que tengan la posibilidad de aprender futuro en el sentido de entender las nuevas tendencias en el mundo, las nuevas tecnologías, los emprendimientos sociales. 3 pilares de eso. Es decir, que niños del Pacífico nariñense tengan la posibilidad de conectividad, de hablar de Creative Commons, de hackatones, que tengan la posibilidad de construir mediante el mapa y GPS y herramientas, digamos, el contexto de su lugar, la problemática de su lugar. Es decir, sacarlos de esa marginalidad tan difícil de la pobreza, que no solo es la brecha que tenemos que superar, sino también la de la cabeza, que nuestros niños puedan tener la posibilidad de hablar de temas de vanguardia en el mundo. Eso era Cátedra Futuro, en un contexto difícil como el de Nariño. Pues nos gastamos 1 año y medio con el Ministerio de Educación. Terminé yo diciéndoles, háganos ya una propuesta, ustedes no entendieron, díganos cómo creen que debe ser. Y terminaron metiéndonos en la cuadrícula de cómo deben ser los proyectos para que sean efectivos, eficientes, según ellos, negando la innovación educativa para los jóvenes del departamento. Cuando me presentaron la propuesta, era una cosa completamente distinta, era ajustando el proyecto a los cuadritos y a las cuadrículas para poder aprobar los proyectos de regalías, que eso era lo que se necesitaba, y no de acuerdo al sentimiento, a la voluntad y a la necesidad del pueblo del departamento de Nariño y de los niños del departamento de Nariño. Terminamos haciendo el mejor proyecto, por acá tengo un libro, se los voy a mostrar, con 500 millones de pesos de recursos propios en algunos de los municipios del departamento. Es decir, quedó absolutamente negada un proyecto de innovación educativa por la miopía del gobierno nacional y porque los proyectos se hacen así o no se hacen. Y efectivamente no se hicieron. Pero miren, este libro lo hicimos allá en el departamento. Se llama Reprogramamos. Reprogramamos tiene que ver con esto. Aprender historia, aprendiendo futuro. Memorias de Nariño. Hoy son analfabetas no quienes no saben leer, sino quienes no sabemos código. Esos son los nuevos analfabetas. Entonces nos hicimos la historia del departamento de Nariño, toda la historia de rebeldía del pueblo del sur y demás, ¿sí? Para que nuestros niños a través de Scratch hagan a través de código, resuelvan el tema de la historia de nuestro departamento de Nariño, ¿sí? Esto era Cátedra Futuro. Los niños que tuvieron la oportunidad de esto, en más de 15 municipios del departamento de los 64, añoraban que lleguen los profesores de Cátedra Futuro. Les pasaba justo lo contrario a lo que pasa con los profesores tradicionales. Porque estaban hablando de un tema que les pertenecía a ellos como una nueva generación. Si algo hay hoy en la educación colombiana es una ruptura generacional de señores de avanzada edad que han entregado toda su vida a la educación y hay que agradecerlo, con unos muchachos de una nueva ciudadanía que asumen unas nuevas tecnologías, que por supuesto son absolutamente lejanas para los profes. Y tenemos una brecha generacional gigantesca. Y entonces, el proyecto de Cátedra Futuro fue negado por el gobierno nacional. No fue posible conciliar con ellos, después de 2 años de insistencia. Entonces, lo que quiero decirles, muchachos, y profe, pues perdón de tirarme de su clase, pero finalmente lo que quiero decirles es, esto es insoportable. Es decir, no puede ser que nos sometan a unas normatividades que están tan lejanas de la sociedad colombiana. Y eso es lo que pasa con la institucionalidad. La institucionalidad no está al servicio de la gente. La institucionalidad está de espaldas a la gente. Ahora, ¿qué se puede hacer? Claro, mire lo que nos inventamos. Para decir, bueno, teniendo con esas claridades, arranqué el proceso más participativo de un gobierno en la historia de Colombia. Que los recursos públicos los defina no el gobernante, no el funcionario, sino la gente. Cité a los secretarios, les dije, vamos a hacer proyectos de oferta para la ciudadanía y la ciudadanía va a escoger municipio a municipio. ¿Cómo así, gobernador? Sí, nos vamos municipio a municipio del departamento de Nariño y vamos a convocar a toda la gente. Busquen el sitio más grande de todos. Convocamos eso
hacemos rendición de cuentas, le dejamos clara a la gente que la plata es de ellos, que la plata es de la ciudadanía, no del gobernante, y les presentamos unos proyectos para que puedan, bueno, como estamos en trabajo en casa, pues ya llegó el pequeño, 3 años y medio este Simón, el dinosaurio. Entonces, bueno, me dejes que estamos en una clase, ¿no? Bienvenido. Entonces, lo que quiero contarles es que cogimos los proyectos y nos fuimos municipio a municipio del departamento de Nariño para que la gente vote no por la cara de un político, no por el número de un político, sino que vote por proyectos de beneficio para su comunidad. El mandato claro, mandar obedeciendo. Nosotros mandamos pero obedeciendo a la gente y el dinero es de la gente. Entonces la gente votó por proyectos y votaban con su cédula de ciudadanía. Un proceso de una participación de más de 115.000 ciudadanos en el departamento de Nariño para decidir presupuesto, es decir, proyectos. Claro, ¿y de dónde salían los recursos? Ahora vamos a lo difícil, que me decían, bueno, ¿cómo hacer? Eran recursos de regalías porque no teníamos recursos propios. Entonces teníamos que recorrernos todo el departamento de Nariño, saber quiénes habían votado, por ejemplo, el proyecto más votado fue el de, imagínense lo que es llegar al territorio. Es decir, llegar al territorio era decirles, mire, aquí está el dinero que nos alcanza la gobernación para este municipio. Y no de acuerdo al criterio politiquero de que el gobernador va a invertir en ese municipio porque allí ganó el alcalde que lo apoyó, o no le va a dar plata porque ganó uno contrario, que es lo que ocurre en esta politiquería. No, cogimos algo muy sencillo. Tenemos esta plata, estos municipios, y vamos a dividir este dinero de cuánto le alcanza a cada municipio, con una fórmula muy sencilla: cantidad de población y necesidades básicas insatisfechas. Esa era la fórmula para saber cuántos recursos. Entonces llegábamos y les decíamos, mire, aquí tenemos 12 proyectos que sumarían casi 20.000 millones de pesos. O bueno, 15.000, qué sé yo. Menos incluso. Tienen estos 12 proyectos, pero tenemos 2.000 millones para el municipio. Entonces tienen que votar para escoger qué proyectos tienen. No, lo ideal es dejar todos los proyectos en el municipio, pero no nos alcanza. Es como cuando van al mercado. Quisieran más, pero no alcanzan. Entonces, pues nos toca priorizar, listo, hermano. Entonces, vamos a jornada de votación, la gente prioriza, les contábamos cuánta plata para la subregión, cuánta plata para el municipio. Con todo ese ejercicio, pues, la gente votaba y terminaba decidiendo los recursos públicos. Pero ¿de dónde eran los recursos? De regalías. Y saque usted un proyecto de regalías, hermano. Es decir, son todas las caídas de Jesucristo, todas. Sacar un centavo de regalías es una complejidad inmensa en este sistema general de regalías. Entonces, pensé que ya Simón se había cansado de la clase y fue a traer refuerzos, fue a traer 2 dinosaurios más. Entonces, el proyecto más votado, miren lo lejano que es las instituciones y el establecimiento a la gente. Sí, que quiero decirles esto. La gente votó primero para que el municipio tenga nuevos instrumentos musicales para la banda municipal de su municipio. No ladrillos. Eran instrumentos de hace más de 30, 40, 50 años. Y eso no se le hubiera ocurrido al funcionario en el escritorio. Esa era una nimiedad para el funcionario. Eso era algo incipiente. ¿Eso para qué? Era lo que la gente más buscaba y más pedía. Era que sus niños tengan la posibilidad de aprender con instrumentos decentes. Es que se tenga una escuela de formación y se tenga finalmente nuevos instrumentos. Fue el proyecto más votado de todos. Entonces, esa es la diferencia, pues, de gobernar en el territorio y gobernar en el escritorio. Yo les decía, además yo probaba, ¿no?, ese ejercicio. Yo les decía, venga, ¿por qué no hacemos esto? Voten por este proyecto que es el del gobernador. Un proyecto para que tengamos una cancha deportiva. Por esto, esto y esto y esto. Y la gente me decía, vale, gracias, gobernador, pero esta vez la plática es nuestra. Y no lo vamos a hacer. Si lo hubiera hecho como gobernador miope en mi escritorio, hacía de esas canchitas en todos los municipios del departamento de Nariño. Y no era lo que la gente quería. No era lo que la gente necesitaba. Entonces, claro, se viene entonces el traumatismo de los proyectos de regalías, que se inventaron lo que se llama unos OCAD, órganos colegiados de administración y decisión, los OCAD, donde se encuentra el gobierno nacional, donde se encuentran los gobiernos departamentales y donde se encuentran los gobiernos municipales. Se cayó cuello largo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Me dejas terminar esta clase? ¿Sí? Por favor. Entonces, qué pena con ustedes la interrupción, pero trabajo en casa
Es eso y creo que a todos les pasa. Entonces, empieza, digo, ¿cómo es gestionar un proyecto de regalías? Primero, debe presentar el proyecto el gobierno interesado, puede ser municipal o departamental, y luego tiene que ir a una conciliación con el gobierno nacional, lo que les dije que no puede ser con cátedra futuro. Y entonces viene esa discusión con el gobierno nacional, que tiene que, unas cuadrículas, unas tablas, cumple o no cumple, cumple o no cumple, punto, para sacar los recursos públicos. Por supuesto, ¿en dónde invierten más? ¿No? En vías, en carreteras, en cemento, en pavimento, porque eso es lo que les deja la plata. Dejemos de decir pendejadas. Allí es donde está la lógica de la politiquería en este país, que es sencillísima. No se aterren de lo complejo, de lo difícil. Los tipos que hacen, consiguen contratistas que financian sus campañas, les dan los contratos, ponen la plata para que sean alcaldes y para que sean congresistas. Ahí está la lógica de todo eso. Y a eso, pues, le adornan todo el componente técnico posible. ¿Sí? Estoy hablando de la vida real, pues, no me pidan que hable de cosa distinta. Entonces, esos proyectos tienen que tener unos sí cumple de los ministerios, tienen que tener la aprobación técnica de todo esto, hasta que finalmente se aprueban los proyectos. Yo uno diría, qué maravilloso que en Colombia se haya dado esa posibilidad de recursos para las regiones con regalías, para que se hagan proyectos tan serios aprobados por tan grandes técnicos en Colombia. Saben que cuando llegué a la gobernación, teníamos 100 proyectos de esos 70 con problemas. Uno de esos proyectos describía las coordenadas de dónde era, supuestamente en el municipio de Barbacoas, tenía que ser el proyecto, y las coordenadas daban en el Chocó, para darles una idea, y ya aprobado en un proyecto por regalías. ¿Sí? Es decir, se les pasó a todos un pequeño detalle, el pequeño detalle de la ubicación de dónde iba a ser el proyecto. Es decir, el proyecto con recursos de regalías para Nariño se iba a hacer en el Chocó, según lo teórico. Entonces, pues muchachos, yo sé que ustedes y pueden ahondar muchísimo en todo el tema de la gestión de proyectos, pero quise señalar los grandes errores, problemas, realidades de lo que significan gestionar proyectos en este país. Es de una dificultad inmensa. Nosotros hicimos proyectos de verdad, la política pública de gobierno abierto. El único gobierno abierto en Colombia ha sido hasta ahora el gobierno nuestro del departamento de Nariño. No ha habido otro gobierno abierto en este país. Y eso no solo es decirlo, es cumplir unos estándares internacionales, hacer una tarea gigantesca para esto. Entonces, pues muchachos, sacar recursos públicos para beneficio de la gente es de lo más complejo y de lo más difícil que existe, por todos esos vericuetos que tenemos. Se llama eficiencia a ser capaces en gastarse todos los recursos públicos, pero tendríamos que ser serios en decir que incluso esto pasa en todo el país. Alcaldes de nuestro departamento de Nariño llegaban al despacho del gobernador con proyectos positivos para la gente bajo el brazo. Y lo único que pedían era una cosa: deme la ejecución, gobernador. Gobernador, deme la ejecución. Le decía, no, tranquilo, usted pone el proyecto, le tuvo que costar 50, 100 millones de pesos, y nosotros lo ejecutamos. No se preocupe, hacemos una licitación, como tiene que ser, transparente, déjeme el proyecto y lo hacemos. Ah, no, gobernador, si no me da la ejecución, me llevo el proyecto. Preferían que no se haga el proyecto de beneficio para la gente porque no se les daba la ejecución a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la ejecución se llevaban la plata de la gente. Les dije, no hay problema, que no lo haga la gobernación, que lo haga el gobierno nacional. Pero me niego a entregarle recursos para que se roben la plata a la gente. Alcaldes que iban con el proyecto bajo el brazo a decir, gobernador, un favorcito, es lo de menos, no se preocupe. Solo es que nos dé la ejecución a nosotros. ¿Y para qué, alcalde? No, es que las estampillas y entonces los impuestos para el municipio. No, eso es mínimo. Eso se lo repongo con esto. Pero deje que eso se haga bien hecho y que sea de beneficio para la gente. Gobernador, entonces no me va a hacer el favorcito de entregarme el proyectico. No, hermano, es decir, que se haga en beneficio de la gente. Entonces me llevo el proyectico, gobernador. Es decir, ¿eso cómo puede ser la lógica de los proyectos de beneficio para la gente? Eso no tiene ningún sentido. Eso va en contravía de los intereses de las mayorías. Y les digo más, parte de la crítica fundamental a mi gobierno en Nariño es que al final me llegó más recursos de regalías que no estaban en el presupuesto. Lo que teníamos presupuestado para los 4 años lo superamos, ejecutamos el 108%, pero nos llegaron unos nuevos recursos de regalías.
que nos sorprendieron. Miren, revisen, no quedó departamento con un solo centavo, se lo llevaron todo, con proyectos importantes para la comunidad, y proyectos como ese, de los alcaldes que les digo. ¿Y cuál es la mayor crítica que tienen al gobernador del departamento de Nariño? Dejó sin ejecutar 100.000 millones de pesos, que ellos dicen son 500.000, se inventan 400.000, que suena terrible. Dejé de ejecutar 100.000 millones de pesos. Y hoy se los puedo contar por qué. Porque me negué a entregarles ese dinero para que se lo roben en los municipios. Que se lo van a repartir ahora, cierto, pero no somos nosotros los que estamos haciendo eso. Entonces, digamos, aquí hay que cambiar la lógica y la manera, y hay que meterle gobierno abierto y participación ciudadana efectiva para que los proyectos queden con la claridad de que la gente sabe en qué se invierten los recursos públicos. Ustedes saben que en Nariño, o les cuento, logramos ojo a esto, a los mes 15 días, el primer portal de gobierno abierto, con la declaración pública de bienes juramentada de los 40 funcionarios de nivel decisivo de la gobernación. ¿Qué significa esto? Que todos los funcionarios le cuentan a la ciudadanía hasta cuánto tienen en su cuenta de ahorros, no la fotico de la DIAN, esta cosa que salen a publicar los funcionarios y decir, aquí está nuestra declaración de renta. No, declaración pública de bienes juramentados. ¿Cuánto tienen en la cuenta de ahorros? Incluso cuáles son las deudas del gobernador del departamento de Nariño. Porque les doy fe, si se llega de manera honesta a hacer eso, ¿sí? No solo se sale sin plata, sino que se sale endeudado. Esa es la lógica. Entonces, pues muchachos y profe, he hecho un esbozo un poco fuerte de la realidad de lo que significa la gestión de proyectos en este país. Si esperábamos otra cosa, pues yo sé que van a tener profesores sin dinosaurios y sin niños, que les puedan contar tranquilamente, sin dinosaurios, dice Simón, no puede ser, que les puedan contar tranquilamente cuáles son los pasos, qué hay que hacer, cómo se sigue, cómo se presenta el proyecto, los temas que tiene y demás. Y tenemos unos tecnócratas maravillosos en Colombia, ahora miles, pero yo creo que tengo la obligatoriedad de contarles la realidad de lo que ocurre con la gestión de proyectos en Colombia. Eso, profe, para dar paso pues a las preguntas por cuestiones de tiempo también. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. No, igual Camilo, la idea sí era esto que tú estás haciendo, que habláramos, yo a los chicos en clase, pues les doy toda la teoría de proyectos, pero luego les cuento las experiencias, pues que mi experiencia en gestión de proyectos pues no es comparable con la suya. Yo trabajo como consultora para empresas públicas y para empresas privadas también. Y yo siempre les digo que de la teoría a la práctica, pues hay mucha diferencia y que todo el problema de lo que yo he visto en mi experiencia en proyectos es la ética, la falta de ética. Ese es nuestro problema. Y que el servidor público no le sirve al ciudadano. El servidor público se sirve a él mismo, ¿sí? Que es muy chistoso. Entonces, sí, esta era la idea, saber la experiencia que tuvo, por ejemplo, en el tema de regalías y en el tema de proyectos de inversión. Yo les digo a ellos que cualquier ciudadano puede proponer al banco de proyectos una idea, ¿sí? La puede formular y la puede llevar, pero que depende de la voluntad política, inclusive así sea el alcalde de un municipio. Si el alcalde no tiene una persona, un senador que lo respalde, difícilmente va a poder gestionar un proyecto y esa es la realidad de este país. Entonces, por eso, en algunas ocasiones que le han dicho amigos o me han dicho a mí que por qué no lanzarnos, yo soy de un municipio acá de Santander que se llama Webster, es un municipio categoría 6, es muy pequeñito. Entonces, buscan candidatos a la alcaldía, ¿no? Entonces yo siempre les digo, pero si yo llegara a una alcaldía, ¿yo qué podría hacer? Si yo no tengo ningún senador, si yo no estoy metida con ningún politiquero, ¿sí? Entonces, esa sí, la charla me ha gustado mucho, chicos, y ahora, chicos, quiero escucharlos. ¿Qué preguntas tienen para Camilo? Buenos días. ¿Puedes hablar un poco más duro? Es que no se escucha muy bien. Buenos días a todos. Buenos días, señor Camilo. Mi Buenos pregunta, días. pues, quiero conocerla desde su punto de vista personal. Si cree usted que el sistema que está establecido, pues más que miopía, tenga es miedo a rendir las cuentas, miedo a que el pueblo se eduque, pues para romper todo este sistema que se ha ido creando, pues desde tiempo inmemorable. A ver, por supuesto que lo que hay es un sistema perversamente
hecho, y también hace carrera muchísimo aquello de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es decir, la astucia, pues, la malicia entra en juego totalmente. Claro que aquí hay quienes pretenden mantener esto, eh, lo decía hace muchos años Estanislao Zuleta, nos dejó hace 30, decía, quienes gobiernan han alejado lo público y la política de los ciudadanos del común. Y básicamente la han rodeado de asco para evitar que la gente se acerque. A la gente le dicen, uy, eso huele mal, eso es corrupto, eso está mal, ni te acerques. Para ellos tener todos los privilegios, ¿no? Después de ese cerco, al interior de ese cerco. Entonces yo sí creo de verdad que aquí hay un juego de poderes muy grande, hay un juego de poderes inmenso, en donde se juega con los recursos de la ciudadanía, y esto de regalías ha sido el fortalecimiento de esa politiquería menor. Lo de regalías hay que replantearlo para que no sea ese ejercicio grotesco que es hoy en el país. Yo creo que eso vale la pena replantearlo, pero para mí hay una sola salida, es el gobierno abierto. Es que la gente sepa cuánta plata se va a invertir en dónde, para qué proyecto y cómo se está haciendo. Es decir, que la ciudadanía se convierta en la veedora, se convierta en la que logre la ejecución de esos proyectos. Porque lo que hacen, ¿de dónde se llevan la plata? Pues de los sobrecostos, y se llevan la plata en demérito de la obra. No puede ser de otra manera. ¿Sí? Así funcionan. Entonces, le respondo de manera afirmativa a su pregunta. Estoy convencido que hay una vieja lógica de poder de gobierno en Colombia que está acostumbrada a eso, que además le parece un orden normal, ¿no? Les parece que eso es normal. Hablan como el senador Pulgarín, ¿es que se llamaba? Pulgar, no recuerdo ya el nombre. Eso les parece normal. Hablan así, hablan de porcentajes, hablan de tranquilo, yo te consigo, como si el dinero fuera de ellos. Sí, entonces hay una concepción muy fuerte. Por eso la gente se aterraba cuando llegábamos al municipio y le decíamos, mire, esta es la plata, y entiendan, la plata es de ustedes, el dinero es de ustedes. El gobernante tan solo es administrador de lo que es de todos y de todas. Administrador. Y tienen que rendirle cuentas a ustedes. Entonces tienen este dinero, tal, les alcanza para esto, ¿qué hacemos con esto? Discutámoslo. Ese es un ejercicio de gobierno abierto. Yo no veo ninguna otra posibilidad para cambiar esto si no le metemos gobierno abierto. Es que cada proyecto que se vaya a aprobar tenga la claridad desde todas las aristas de la gente y de la ciudadanía. Para mí, esa es la salida. No tenemos otra. Aquí la mayor fortaleza debe estar centrada en la fuerza de la ciudadanía. ¿Se acuerda que yo le decía a usted que yo le proponía tener un No banco que yo fuera alcalde o con más ley? Perdón, no escucho. ¿Puedes hablar más duro? Sí. O sea, yo iba bien No. No, yo no escucho. Yo creo que es un micrófono que se quedó abierto. Muchas gracias, señor Camilo. También desde su gestión, ¿le parece que fue difícil ir como contra la corriente para ser transparente? Algunas personas de pronto iban en contra de ese proceso. Esa es una gran pregunta. Mira, es más fácil acomodarse a ese sistema viejo y corrupto que hacer cosas distintas. Más sencillo decir, no, bueno, ¿cómo es que es esta vaina? ¿De cuánto le toca a cada quien y cuánto le toca a cada cual? Y listo, no pasa nada. Que si cuesta esto, mi hermano, le habla el único de 32 gobernadores que salió con 6 amenazas de muerte. 2 chuzadas, la de Andrómeda en el 2014 y la de ahora. Montajes judiciales de los corruptazos de Néstor Humberto Martínez y su combo, señalándome de corrupto, que me tienen en proceso ante la Corte Suprema de Justicia cuando usaban la Fiscalía para arrodillar a los gobernadores para que apoyen al señor Germán Vargas Lleras en elecciones del 2018. Ojo cómo funciona lo público. ¿Cómo es la diferencia de lo teórico a esto? Desde la Fiscalía, ustedes saben que después de la vida está la libertad. Si bien estos tipos no amenazaban de muerte, amenazaban con quitarte la libertad. Y mandaban funcionarios decentes, muy bien vestiditos, a decir, oiga, gobernador, pero mejor, ¿por qué no soluciona ese problema en la Fiscalía? Eso es facilísimo. Ajá, ¿y cómo es la cosa? No, apoya al señor Vargas Lleras y le cierran la investigación. Al que no se arrodilló ante ese poder, me tienen en un proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Así funciona. Y los que tienen líos y los que se llevan el dinero de la gente, cerraron su proceso en la Fiscalía. No hay ningún problema.
Es decir, la fiscalía, que es el ente encargado de combatir la criminalidad, se convierte en un aparato criminal con intereses políticos. Para personas perversas de la acción política, para mí, perdónenme, el mayor reflejo de esa acción política es el señor Germán Vargas. Entonces, que si pasan cosas, 6 amenazas de muerte, 2 chuzadas, hermano, de parte de funcionarios del Estado en contra nuestra. Una cosa inconcebible. Montajes judiciales. 5 intentos hizo Néstor Humberto por mandarme a la cárcel. Para terminar, señalado de lo que ellos son, nosotros combatiéndolos con gobierno abierto, que ninguno fue capaz de hacerlo. Y 4, me quitaron la visa a Estados Unidos por nuestras posturas ambientales de no al glifosato, de no al fracking. Y cuando iba a Nueva York me enteré, a un evento ambiental justamente, me enteré que me habían quitado la visa. 4 hechos, pues, para solo contarles si es que esto tiene costo social, bien se opone. Le digo más, parte fundamental de la decisión mía fue recuperar lo público. Ojo, estamos hablando de Nariño. 4 gobiernos alternativos antes. Pues cuando llegué me enteré, para darle un ejemplo, que el hotel, un hotel en el mejor lugar de Nariño, tal vez, uno de los más bellos, en la Laguna de la Cocha, un hotel de esos, me enteré cuando llego a la gobernación y le pido a la secretaria general, dígame cuáles son los bienes de la gobernación, qué tiene esta gobernación. Y me entero que el hotel Sindamanoy, en la Laguna de la Cocha, era de la gobernación. Y yo, ¿cómo así que esto es de la gobernación? Sí, pero está entregado hace 10 años a unos terceros para que lo administren bien. ¿Quiénes son los terceros que lo administran bien? La familia Navarrete, dueños de un hotel en Pasto. Yo, a esos señores me apoyaron en campaña, fueron muy, muy decentes conmigo. Hablen con ellos, a ver qué es lo que está pasando, cómo es posible esto. Y me devolvieron la razón. Gobernador, que para eso lo apoyaron, para que se quede quietico con eso. ¿Qué tiene que ver con eso? Claro, los señores, por un hotel de 40 habitaciones, debe ser, allí en la Laguna de la Cocha, ¿saben cuánto pagaban mensualmente a la gobernación? ¿Cuánto le daban a la gobernación? 3 millones de pesos por un hotel. Y eso es normal. No se meta con nosotros, nosotros lo apoyamos. ¿Cuál es el problema? No, hermano, es que esto es inconcebible. Esto es robarle la plata a la gente. No hubo manera. Bueno, entonces vamos a un pleito jurídico. Conseguimos las pintas claves, hicimos una inversión desde lo público y recuperamos el hotel para la gobernación. En el 1 diciembre le entró a la gobernación más de 100 millones de pesos. En un mes. Claro, el de más afluencia. 100 millones de pesos versus 3 mensuales que pagaban estos tipos desde hace 10 años. ¿Les parece justo que lo público está al servicio de esos señores que tienen todos los recursos en detrimento de la inmensa mayoría del pueblo del departamento? Ahora les pregunto, ¿creen que esos señores quedaron contentos con el gobernador? Por supuesto que no. Y estos señores son el ejemplo sencillo. Recuperamos el recaudo del impuesto de vehículos que tenían en el departamento de Nariño. Estaba entregado a terceros. Desde hace 12 años estaba entregado a terceros. Nos dijeron de todo, que cómo vamos a dejar a las familias de los que trabajaban sin empleo, que qué tal esta intromisión de estos castrochavistas de izquierda que no permiten la libre empresa, que el colmo, la atención de la gente si lo público es ineficiente, si lo público no sirve. Me di el reto y me di la pena. Miren el resultado. Tomamos eso y logramos construir una oficina con el doble de espacio que la que teníamos, el doble de atención, el doble de personas que atiendan, ganando el doble de lo que ganaban los anteriores, poniendo una posibilidad de cajero en un acuerdo para que la gente pague allí mismo, unas facilidades totales. Y, claro, cobrar lo que se debía. Me llamó un gobernador colega y me dijo, oiga, hermano, me están cobrando una deuda de un parte que tenía hace 30 años, hermano. Yo me iba por allá con una novia y yo me había olvidado esa vaina. Pues tiene una deuda, hermano, hay que pagarla. ¿Sabe cuánto recaudamos más solo en el primer año? 3.000 millones de pesos más, desde la eficiencia de lo público. Dineros que se iban a los privados. ¿Ustedes creen que esos privados se quedaron contentos? ¿Por qué creen que me tienen un proceso ante la Corte Suprema de Justicia? Porque una pelea de privados. Y los que perdieron un negocio de esos hicieron todo para juntarse con la politiquería local, más la nacional, más Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez. ¿Sí? Y hay una serie de inconvenientes allí que tendremos que aclarar y tendré que denunciar cómo ha actuado la Fiscalía en el caso nuestro. O sea, así funciona lo público.
Entonces, para darte una idea de si alguien tenía intenciones de meterse en esto, pues le sugiero una vida más tranquila y más feliz por otro lado. Muchas gracias. No, Camilo, pero no me los... No, que yo en clase siempre les digo que todos debemos intervenir en la política, ¿sí? Lo que pasa es que lo que usted decía hace un rato, o sea, ellos, los politiqueros, nos han convencido de que no debemos estar ahí, ¿sí? Para ellos Sí, poder seguir haciendo lo que se les da la gana con nosotros. obvio, lo que les digo es desde una experiencia muy íntima y personal, pero estoy, Ah, pues, es ya. decir, más necio que yo no puede haber. Estoy convencido que lo que hay hoy es una nueva ciudadanía que lo que tiene que hacer es enfrentar esto y cambiar esta vaina. No tenemos otra Sí. alternativa. Y conmigo ya no hay reversa. Sí, yo ya estoy listo y para adelante, no tengo salida. Fui 4 años senador, 4 años gobernador, y hoy soy un ciudadano como cualquiera de este país endeudado. Si cuando salí de la gobernación me encontré con uno de la política normal, me dijo, hola, Camilo, ¿cómo vas y ahora qué vas a hacer? Le dije, pues buscar trabajo, hermano. Y el tipo se reía y me decía, ¿cómo así? Después de tener una gobernación, ¿sales de buscar trabajo? Y decía, pues claro, es decir, con mi salario salgo con la liquidación, que es lo que he vivido este tiempo de pandemia, además, con la liquidación y las cesantías. Y el tipo se burlaba y me decía, no puede ser, hermano, en serio, si allí se resuelve la vida hasta de los tataranietos. ¿Cómo se te ocurre salir a buscar trabajo, Camilo? Pero estoy tranquilo, a pesar de los problemas que tengo y de los líos que tengo y de haberme metido en esto. Soy un ciudadano del común. El único patrimonio que tengo es un carro modelo 2013, el más barato de Volkswagen. Y no me da pena decirlo. Eso es porque he actuado con absoluta transparencia en el ejercicio de lo público. Vivo en un apartamento en arriendo, bueno, como cualquier ciudadano de este país. Entonces, estos tipos lo que han hecho es enriquecerse a costa de los dineros del pueblo y eso es lo que menos podemos permitir. Pero no, al contrario, profe, si alguien tiene esperanza de cambio y transformación, pues le está hablando. No tenga duda que creo que esta nueva ciudadanía hoy puede enfrentar y derrotar a ese viejo poder. Y estamos más Sí. cerca de aquí. Bueno, aquí Ana Edith Mesa le hace una pregunta. Dice, ¿cómo o qué consejos nos brinda para blindarnos si en algún momento nos vemos planteando un proyecto en el sector público, teniendo en cuenta los conflictos de interés? ¿Cómo fue, perdón? ¿Cómo Bueno, blindarnos? repito, sí, ¿cómo se blindan si ellos en algún momento tienen conflicto de intereses en un proyecto público? ¿Qué consejo les da? No, es que quien tenga conflicto no puede estar en un proyecto, digamos. Que no puede meterse. Digamos, la pregunta tiene la respuesta. Es decir, ¿cómo hago para meterme en un proyecto si tengo conflicto de interés? No puedes meterte. Es decir, es claro y es evidente. Por eso hay pues, esos impedimentos, digamos, que son de norma y de ley, pero sobre todo pues, de lógica común. Entonces no hay que buscar cómo blindarse cuando ni siquiera puedes meterte, ¿no? Listo. Bueno, chicos, ¿quién más preguntas? Hay otros Yo- dos compañeros. Diego Yo Díaz tengo tiene una una pregunta, pregunta. profesora. Listo, Cari, te escuchamos. Buenos días, hola Camilo. Muchísimas gracias por toda esta charla, la verdad que me ha gustado mucho. Tengo una pregunta para ti. Yo como profesional y teniendo en cuenta las circunstancias que nos cuentas de los proyectos públicos, ¿cómo puedo alcanzar o generar una diferencia en estos proyectos públicos sin necesidad de postularme a ninguno de estos actos políticos? ¿Es posible? O sea, como Pues, externa. yo creo que la profe fue clara con dos palabras que son maravillosas, voluntad política. No, como digamos, esto se requiere, es una conducción, una cabeza con la claridad del respeto de lo público. Es decir, los gobernantes creen que ganarse una elección es ganarse una lotería. Y cuando celebran es que se ganaron la lotería. No es que van a tener una responsabilidad con su pueblo, ni muchísimo menos. Miren, yo tuve disputas increíbles que uno no cree, hasta de rupturas familiares. Esto en lo humano es inconcebible. Es que la gente cree que es un cuartico de hora y hay que aprovecharlo. Bueno, pero es que estamos ahora aquí, entonces, ¿qué hace? Es decir, si no hay una conducción cierta, seria, de convicción profunda del respeto de los recursos públicos, es que era una cosa muy fuerte. Por ejemplo, los muchachos escoltas decían, gobernador, le vamos a tanquear su carrito. Yo, ¿cómo así que no van a tanquear el carrito? Pues ahí tenemos esos bonos para la gasolina. No, pues ese es el carro particular. No pueden echarle gasolina. No, pero si eso todos hacen lo mismo. Esos fulanos, esos tales, ahí aprovechan. Esa es la lógica fuerte. Así es que, Cari, digamos,
Esto estamos hablando desde lo público y cuando se gestionan proyectos, pues lo más importante es tener la claridad desde una conducción y que los funcionarios hagan lo que les corresponda de buena manera, que hagan las cosas bien hechas. No se pide otra cosa. Entonces, si es posible, claro, que se puede hacer, sí, pero depende de en qué estructura estés metida y en qué lógica de gobierno estés metida. Si estás metido en una lógica de gobierno en donde van las coimas, en donde van los intereses, muy berraco. Mire, yo tuve que echar a 5 personas de alto nivel de la gobernación del departamento de Nariño. Una de esas, supuestamente, de mi confianza. Son cosas increíbles. Si no es por una funcionaria, este cuento es en serio que es un cuento muy loco. Empezamos a enterarnos de unas cosas raras. Primero de un tipo que yo saco y al supuestamente de mi confianza lo pongo a que supervise esos proyectos. Después me entero de alguna cosa y yo digo, no puede ser, es decir, eso. Y me entero mediante una funcionaria que habían echado de la gobernación, que se comunicó con una persona a nivel nacional de lucha contra la corrupción y contó una historia. Entonces yo dije, no puede ser esto. Hice que mi persona de absoluta confianza la llame, se siente con ella y hable con la funcionaria. La funcionaria cuenta la historia de cómo la sacaron de la gobernación porque no estaba haciendo favores al gobernador. Oigan esto, yo ni he enterado. La niña dice, ahora entiendo todo. Con razón un domingo que me encontré al gobernador en la ciclovía me saludó lo más de bien, normal. No estaba ni enterado. Lo que los funcionarios hacen utilizando tu nombre, además. Habían sacado a esta funcionaria, la metemos a la funcionaria. Es decir, no, usted tiene que estar aquí y garantizar que eso se haga bien. Porque la pelada parada a decirle a los funcionarios, no, señor, es que eso no está bien hecho. Pues la niña había tomado la precaución de grabar a estos tipos. Yo mismo puse la denuncia penal contra el funcionario que era el de mi confianza y que el berraco, aprovechando esa confianza, le decía a la niña que tenía que hacer X o Y cosas para favorecer a su hermano y para favorecer a otros por pedido del gobernador. Hágame el favor. Miren lo perverso de todo esto. No. Y yo me enteré de 5. ¿Cuántos goles habrá en medio de todo esto? No sé. No sé. Para salir de esta manera, pues. Entonces, digamos, es complejo el ejercicio de lo público, pero, Cari, depende en qué estructura te metas y de la convicción que tú puedas hacer. Esa niña que hizo las cosas bien, si no se encuentra con un gobernador como nosotros, pues queda absolutamente relegada de todo. Mamá soltera, con su hijo, sin posibilidades de trabajo. Bueno, pero ahí pues logramos recomponer y construir una historia, además, de lo que ocurrió. Muchísimas gracias. Aquí Vale. hay otras preguntas. ¿Hay alguna ley o ente regulador que se encargue de las evaluaciones ex post? Pregunta Carlos Maestre. ¿De qué cosa, perdón? Que si hay alguna norma o ente regulador de las evaluaciones ex post. La duda nace debido a que se entregan muchos proyectos, los cuales en su mayoría no satisfacen las necesidades ni los objetivos propuestos. Claro. ¿Por qué no hay penalidades para esa gente que incumple con el alcance de los proyectos? Carlos Maestre pregunta. Mira, Carlos, yo llegué a la gobernación y me dijeron hay que irnos a tal municipio a inaugurar la construcción de un gran mercado. Y me fui a un municipio allá retirado al sur de Nariño. Y cuando yo llegué y vi esa infraestructura, yo dije, ¿y esta vaina cuándo la van a usar? Que esto ni siquiera lo tiene Pasto. Pasto, pues la ciudad con más cantidad de habitantes en Nariño, 500.000, no tiene una infraestructura de un mercado como lo que hicieron acá. ¿Cuál es la lógica? No, es que esta es la despensa agrícola y tal. Yo quiero ver, y debería irme con una cámara a mirar qué fue lo que hicieron el día de hoy, digamos, con tantos lotes, tantos espacios, una cosa, pero increíble de majestuosa, que por supuesto superaba las necesidades de nuestra gente en esa materia, en ese lugar del departamento de Nariño. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por altruismo, por visionarios? No, lo hacen es para que el proyecto cueste más y se puedan llevar más dinero. Eso es lo que existe. Así es que no conozco de lo que me preguntas de una norma puntual, pero de la inquietud que planteas me parece además una idea maravillosa. Es decir, no sé, profe, usted que conozca del tema, pero claramente, exacto, claramente estaría muy bien plantearse cómo es posible que hayan construido semejante
Eso no era una plaza de mercado, era algo más grande, no sé cómo llamarlo, pero que no tiene ninguna lógica de haberlo construido, ninguna. ¿Por qué es posible eso? Es la gran pregunta. Ustedes tienen la respuesta. Ahí quisiera contarles una experiencia que viví. Llevo 2 años gestionando en la Gobernación de Santander que nos permitan tener acceso a la información de los proyectos que se han hecho, ¿sí? Desde el año 96, que están todos en una plataforma. El secretario de Planeación anterior aceptó darnos esa información al grupo de investigación acá en la UIS para que nosotros hiciéramos evaluaciones de impacto y evaluaciones ex post, ¿sí? Como ejercicio académico. Pero todo se truncó cuando llegó a Jurídica. Y Jurídica le dijo al gobernador que no le recomendaba que hiciera eso. Entonces no pudimos hacerlo. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que se hagan las evaluaciones de impacto y las evaluaciones ex post de los proyectos? ¿Mm? Listo, Carlos tocó ahí un punto importante. Claro, porque yo decía, para mis clases y para el trabajo con los muchachos, va a ser súper importante tener esa información de proyectos reales y que podamos ir a campo y hacer evaluaciones. Listo, otra pregunta. Acá hay más preguntas. ¿Qué aspectos positivos podría resaltar de la gestión de proyectos públicos según su experiencia? Pues básicamente cuando logras conquistar, coronar un proyecto que sea de impacto para la ciudadanía y para la gente, ¿no? Por ejemplo, eso que me pareció bellísimo del presupuesto participativo, todo lo que nos tocó hacer, recorrer el departamento, hablar con la gente, estar con ellos, historias fuertísimas, ¿no? Es decir, en Policarpa, digamos, es que si a lo público no le metemos sentimiento y piel, esto pierde sentido. Si no comprendemos que esto es con seres humanos, y entonces nos basamos en las tablas, en las cifras y en lo frío. Y entonces, listo, aprobado. Todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Eso que para la politiquería en Nariño de nuestros proyectos de Gana, del gobierno abierto, recorriendo el departamento con el presupuesto participativo más grande del país, era una piñata de repartir dinero, decían ellos. Era llegar a Policarpa y allí la banda de música y los niños y una niña de 8 años sin el papá y le habían metido presa a la mamá. Y ella toma el micrófono a decir, mire mi situación, pero lo único que quiero es unos nuevos instrumentos. Yo quiero salir adelante. ¿Qué idea va a tener el politiquero que se roba la plata o el técnico que está en el escritorio de lo que significan los instrumentos para esa niña? Esa es una razón de ser de la acción política. Entonces, digamos, experiencias bonitas, eso, haber logrado eso, haber entregado los instrumentos musicales a la gente, haber logrado avanzar en esos proyectos de dotación de los centros de adulto mayor, lo que la gente buscaba y necesitaba. Me parece que dar respuesta a lo social es lo que vale la pena de los proyectos cuando se hacen pues, con todo el sentido y el sentimiento posible. Muy bien. Ahora aquí otra pregunta. ¿Cómo se plantea un proyecto sabiendo, esta pregunta la hace Diana Bravo, ¿cómo se plantea un proyecto sabiendo que en esa alcaldía o gobernación toda la vida ha existido la corrupción? Pues, digamos, por eso les decía que tener la claridad de qué contexto tenemos y si es ese, pues sabrán cuál es la posibilidad única de trabajo, ¿no? Si ese es el carácter, pues ya sabrán cómo se arman y se hacen las cosas. Por eso insisto en la necesidad de un cambio de lógica de poder y de gobierno y toda la apuesta en lo que significa los sectores alternativos. Entonces, claramente, si ya hay una tradición en una entidad y siguen gobernando los mismos, pues eso no va a cambiar. Y además sepan que no les va a pasar mayor cosa. Esto en este país es así. Entonces, digamos, entre ellos se cubren. Colegaje, creo que le llaman. Sí. Bueno, tengo... ya la última pregunta, ¿la quieren hacer? Es que la escribieron en el chat, los escucho. Profe, pues yo también quería hacer una pregunta a Camilo, y era pues más que todo por la parte de cómo gestionó la parte, digamos, del legado. O sea, usted de pronto hizo un excelente, digamos, gobierno, pero digamos, ¿qué dejó de legado para que de pronto no se hiciera o no se siguiera haciendo
tanta corrupción o si pudo hacerlo o no pudo hacer nada con respecto a esto, ¿no? Con el legado, digamos que dejó. Sí, Luis Eduardo, ahí entramos en un debate más de fondo que tiene que ver con la democracia misma. La democracia es la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, digo desde lo electoral, pues limitada a eso y restringida a eso. Nariño no tuvo candidatura alternativa en este último periodo y se acabaron con nosotros 5 años de gobiernos alternativos. Encontramos una gobernación en cenizas y entregamos una gobernación, mire lo que hicimos nosotros. Entregamos una gobernación, la recibimos en segunda categoría y la entregamos en primera. La recibimos en el puesto 23 del índice de desempeño fiscal y la entregamos en el tercero. La encontramos dentro de la ley 550, es decir, mandaba el Ministerio de Hacienda y no el gobernador, y la sacamos de ley 550. Encontramos a la gobernación endeudada y pagamos todas las deudas. Duplicamos la inversión social de nuestro departamento de Nariño. Garantizamos no solo primera categoría para el año 2020, que ya no nos correspondía, sino incluso para el 2021. Así entregamos la gobernación del departamento. Pero la voluntad ciudadana, pues, escogió otro candidato. Digo otro de un sector político distinto, no otro. Y nosotros no teníamos una candidatura, además, porque por ley no es permitido. A mí me causan intriga y tienen sentido estas preguntas, porque van al fondo del concepto de democracia. No por ser alternativo, tienes el derecho o la facultad de imponer gobiernos, por decir que hacen las cosas bien. La democracia es para todos. Y por supuesto más para los sectores alternativos. Y te digo algo fuerte. En Nariño, ya una generación había vivido toda su vida durante gobiernos alternativos. Para ellos el cambio era otra cosa. Así sucede. Así como en lo nacional el cambio sería el péndulo hacia lo alternativo, en Nariño fue el péndulo desde lo alternativo hacia otra cosa. Son ciclos, es la democracia. Entonces, en democracia justamente tú no puedes dar garantías de continuidad, sino que es un debate constante y permanente. Yo tengo una claridad. Si el candidato a la gobernación hubiera sido Antonio Navarro, ganaba la gobernación en el sector alternativo. Si el candidato era el anterior gobernador a mí, Raúl Delgado, ganaba la gobernación del departamento de Nariño. No hubo un relevo de liderazgos en el departamento de Nariño. Es la realidad. Y no hubo candidatura alternativa. Quien pretendió posar como candidato alternativo, pues el pueblo del departamento lo conocía desde hace muchos años y pues es un pueblo inteligente y capaz que no se deja meter los dedos a la boca. Así es que no hubo candidatura alternativa y eso es lo que pasó. ¿Delegado qué queda? Cuando hicimos gobierno abierto, ahí hay un grupo de investigación entre varios de una universidad que se llama GIGA, Grupo de Investigación de Gobierno Abierto. Se crearon especializaciones, diplomados, maestría incluso en la Universidad de Nariño sobre temas de innovación. Es decir, logras imponer una agenda finalmente. Pero lo más fuerte que queda es el haber ayudado a consolidar una conciencia crítica del departamento de Nariño, que está por encima de cualquier cosa. Una sociedad capaz de plantarse fuerte ante quien sea necesario, por ejemplo, al glifosato. Esa no es una voz de un gobernador, esa es una convicción del pueblo del departamento de Nariño. Pueden creer que incluso 6 candidatos que había a la gobernación terminaron 5 candidatos. Ninguno se atrevió a decir que la manera de acabar con los cultivos ilícitos era el glifosato. ¿Por qué? Pues porque hay una conciencia crítica del pueblo del departamento de Nariño, porque construimos una Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible que fue capaz de plantearse proyectos maravillosos, desde la política animalista hasta el plan integral de gestión territorial del cambio climático del departamento. Nariño ya le va a aportar en materia de lucha contra el cambio climático, pues de mitigación y adaptación mejor al cambio climático. A 2035 habrá reducido el 24% de efectos de gases de efecto invernadero, el departamento de Nariño. Entonces son lógicas, digamos, ¿no? Y lo que queda es esa capacidad crítica del pueblo del departamento de Nariño en temas cruciales como la defensa de la vida, la defensa del ambiente, la defensa del agua. Para darles una idea. Muy bien, Camilo, pues agradecerte. Sabemos que tienes otras cosas y pues bienvenido siempre a la clase, bienvenido siempre a la UIS y muchas gracias por los aportes. Creo que fue muy significativa la intervención. Pues, profe. Bueno. Señora. Profe, qué pena, es que pues quiero aprovechar antes de que él se vaya, más que hacerle una pregunta, es que pues
a manera de nosotros que somos, digamos, la futura generación trabajadora, con más Agentes de fuerza, cambio. sí, agentes de cambio. Esto, ¿qué consejo él nos da para nuestro enfoque en los trabajos, sean públicos, sean en proyectos, sea en cualquier ámbito profesional? Pues ya con la experiencia que él tiene. Una vez me preguntó algo similar a un empresario y le dije, ustedes ya deben tener una claridad y creo que muchos empresarios han empezado a tomar ese camino. Para tener empresas y para tener ganancia, primero necesitan tener país, o no es posible. Y eso creo que es lo que vale la pena responderte ahora. Bajo esta lógica de estos gobiernos, difícilmente vamos a tener opción de cabida de eso que tú planteas, incluso que es lo básico, pues, es decir, la posibilidad de trabajo, en dónde nos movemos, qué hacemos. Mira el último informe, o un informe de hace 3 años, no sé si sea el último, de la OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dictaminó que en Colombia se acabaría la pobreza, se superaría la pobreza después de, oído, 330 años. No es un chiste. 330 años para superar la pobreza con esta lógica de poder y de gobierno. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Es decir, debemos estar bajo esa lógica a 1000 años de superar la pobreza en este país. Entonces, primero, por eso les decía que si no tenemos la capacidad de levantar la mirada, de prender las luces en alto, nos quedamos es viendo cómo, pues claro, en lo que nos obligan. Pues estamos obligados al rebusque, estamos obligados a ver la posibilidad de trabajo, pero esto está jodido en la estructura. Entonces nos metemos como ciudadanos a cambiar la estructura de esto. Esto nos jodimos. Como al empresario. Para tener empresa, primero tenga país. Y construir país, pues, significa una apuesta de cambio y de transformación en Colombia. No hay más salida, no hay más alternativa. Creería que hay algunos afortunados o algunos que tienen la posibilidad de conexiones de estas cosas que todavía funcionan en el país, pues para tener una posibilidad laboral. Pero lo cierto es que vamos a la peor crisis social y económica de la historia de nuestro país. Eso es lo que nos va a dejar la pandemia con esta lógica. Es que no se juntó cualquier cosa. Se juntó el peor momento de la historia de la humanidad con una pandemia, con esta lógica de poder y de gobierno de hace 200 años reflejada en un presidente como el que tenemos. No podíamos esperar cosa distinta a la que tenemos. Es que ni siquiera son capitalistas. Ni siquiera se la juegan a salvar la mediana empresa, la pequeña empresa, para salvar los empleos, para un sistema productivo capitalista, ni siquiera eso. Yo quisiera decirles, asuman y sean capitalistas, háganle. Ni eso. Por eso, un personaje como Stiglitz, que no podrán catalogar de castrochavista, Premio Nobel de Economía, dice, ojo, cuidado, si seguimos en el mundo bajo la lógica de este capitalismo salvaje, nos suicidamos todos, nos acabamos, porque mundo solo tenemos este, entonces nos vamos a acabar. Y él plantea otro concepto, capitalismo progresista, ¿no? ¿Sí? Planteándonos eso, les digo, Europa hoy está en un debate maravilloso. Europa, es decir, está planteándose un debate, dice, el futuro es verde. Ojo, que ya hay debate incluso que se plantea, dejemos de joder con el crecimiento económico. Miren qué ha significado el crecimiento económico para Colombia. Uno de los 5 países más desiguales del mundo, es decir, donde hay poca gente que tiene todo y más, y mucha gente que no tiene nada. Eso ha sido el crecimiento económico en reflejo para este país. ¿Sabe qué se están planteando en Europa? Vamos a crecimiento cero, pero al buen vivir. Sí, planteémonos aquí qué es primero. Y nos han planteado ese dilema, vida o economía. Bueno, yo creo que ya el mundo entró en ese gran debate. Y por fortuna tendré que decirles que el debate es global y no aquí, parroquial entre nosotros, en Colombia. No, el debate es global y por supuesto creo que va a imperar el instinto de supervivencia de la especie humana. Es que necesitaremos una nueva economía y tendrá que ser necesariamente una economía verde, lejos del extractivismo. Mientras nosotros estamos acá empezado en el Congreso de la República un debate sobre Santurbán, el respeto a nuestros ecosistemas, a nuestros páramos. Entonces,
Todo esto pues hace parte de esa lógica. O seguimos bajo la perspectiva de la acumulación, o somos capaces de comprender después de esta pandemia que no somos los dueños de, sino que hacemos parte de. Algo microscópico nos encerró, nos puso en el lugar que nos corresponde. Por más prepotencia o dinero que crean tener, los seres humanos hoy estamos encerrados. Nos puso en nuestro lugar, no somos los dueños de, hacemos parte de. Y hacer parte de significa partir del respeto de los otros, y no solo de las otras personas, sino de los otros seres vivos, sintientes, de la naturaleza, del ambiente y demás. Bueno, será otro tema, pues, profe. Para una próxima. Muchas gracias, Camilo. Buen día, chicos. Nos vemos con algunos ahorita a la 1. Y muchas gracias por asistir. Gracias a Oscar por habernos hecho toda la gestión. Oscar, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Camilo. Gracias, chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Muchas gracias.